Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Crimifer Podcast. Yo soy Lucas, estudiante en prácticas y de criminología de la Universidad Rey Juan Carlos, y tengo aquí conmigo a Laia, vicepresidenta de la asociación. Hola, buenas tardes. Entonces, hoy vamos a continuar con el sexto capítulo de la temporada, y en este episodio pues, vamos a hablar un poco sobre un tema que es cada vez más preocupante, el grooming y sobre todo su evolución hacia formas más graves de captación y violencia contra niños y niñas en entornos digitales. Ya hicimos un directo sobre este tipo de delito que se puede encontrar en nuestro perfil de Instagram. Para profundizar en este tema, pues hoy contamos con una invitada especial, que es Vanessa García Carbone, que es criminóloga, directora del área de criminología y criminalística de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, investigadora forense en el Observatorio del Crimen y Evidencia Digital e Investigaciones Criminales de la Universidad Austral. Además, también es docente en la Universidad Abierta Interamericana, conferencista internacional y autora de 3 libros de referencia sobre cibercrimen y seguridad, que se llaman pues, Asesinos en línea, El perfil criminal de Groomer y El pedrasta digital. Actualmente ofrece asesoría, capacitación y educación en perfiles criminales y ciberseguridad a fuerzas de seguridad, medios de comunicación, universidades, corporaciones y profesionales en general. Y también se especializa un poco en protección infantil y seguridad en línea. Sobre todo, darle las gracias por estar aquí, sacar un ratito para participar en el podcast y hablarnos sobre este fenómeno que es interesante, pero sobre todo cada vez más alarmante. Y bueno, con todo esto empezamos. Bueno, Vanessa, Lucas ya ha hablado un poco de que trabajas, un poco a lo que te dedicas, pero ¿por qué no, para ir empezando, por qué no nos cuentas un poco sobre tu recorrido profesional, cómo has llegado hasta aquí y cómo llegaste a especializarte en estos temas? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a los dos. La verdad que es un honor para mí poder estar desde acá de Argentina, compartir con España este conocimiento que tanto nos une y tanto importa, tanto no solo a profesionales, sino que a familias y educadores y público en general. Bueno, la realidad es que todo comenzó en la universidad. Yo me encontraba haciendo la TFI en ese momento, un trabajo final. Y en la búsqueda de poder realizarlo, empecé a buscar sobre qué temas podía hacer. Y siempre digo, ¿no? Piensen que era en el año 2016, había como un pequeño inciso en una unidad que decía groomers, no mucho más. Y sentí la necesidad de empezar a averiguar. Le pregunté al profesor en ese momento si tenía algo escrito sobre eso, me dijo que no. Si conocía algo escrito en Argentina con respecto a la temática, me decía que no. Empecé a investigar y así llegué un poco a España, a México, que para ese entonces estaban más adelantados, si bien nosotros en el año 2013 ya lo teníamos tipificado como delito. Había un concepto muy vago de lo que era el groomer y el agresor, y todavía el grooming en ese momento se seguía viendo como un delito informático. Para cuando lo había estudiado yo, recuerdo, era un delito informático todavía, y no se hablaba de abuso sexual, se hablaba de acoso, únicamente, a niños y adolescentes. Bueno, a medida que fui adentrándome, empecé a realizar este trabajo, lo presenté, y bueno, la verdad es que interesó muchísimo al profesor, al doctor Raúl Torre, que es un criminalista muy, muy reconocido, aquí en Argentina también y a nivel internacional, como representante referente de Argentina. Recomendó mi trabajo, se empezó a leer, pero mi idea no era hacer solamente un trabajo que pueda quedar archivado como un trabajo de final de curso, no, quería que pueda cruzar fronteras como sucedió posteriormente, que sea un material de ayuda constante y lectura. Y después tuve la oportunidad de, gracias a distintos espacios en los que yo trabajaba, poder ajustarlo a los casos reales. Lo que yo había realizado lo ajusté a los casos reales. Ahí pude adentrarme y profundizar en la problemática de lo que sucedía en mi país y en comparación con lo que sucedía también afuera. Posteriormente, a las personas de los distintos espacios donde yo trabajaba le interesó la temática y así decidieron también convertirlo en los libros que siguieron después.
Así nace en el año 2019 el perfil criminal del groomer. Posteriormente, 2020, plena pandemia, nace el Pederasta Digital, el segundo libro, y en el año 2000, fines de 2023, en noviembre, que es muy reciente, Asesinos en Línea. Todos productos de, en primer lugar, investigaciones rigurosas, con su marco teórico, con todas las metodologías que nosotros utilizamos para poder profundizar en estos conflictos, en las temáticas, pero después yo decido ampliarlos como libro también para colocarle otro tipo de situaciones. Por ejemplo, Asesinos en Línea, que es el último libro, la investigación pura, y yo tengo acá los libros, la investigación pura, rígida, con el marco teórico, lo encontramos acá, ¿no? En Infancias y Adolescencias, Delitos en el Ciberespacio, que está la investigación rígida, pura, pero en el cual no puedo hablar sobre víctimas, no puedo mencionarlas, identificarlas, porque tengo que hacerlo a nivel general, como también con los agresores. Entonces, por eso posteriormente yo decido ampliarlo y decir, bueno, hay que ponerle rostro y nombre a las víctimas y hay que ponerle rostro y nombre a los victimarios. Entonces nace posteriormente después Asesinos en Línea, donde yo además de tomar la investigación pura y rígida, decido ponerle rostro, cara a las víctimas, hablar de las víctimas, contar sus historias, hablar también de los victimarios, desarrollar una guía de buenas prácticas, dar recomendaciones, que no puedo hacerlo un poco en la investigación pura. Entonces, así es como nació cada una de mis investigaciones y el porqué también de la temática. Iniciamos desde el grooming, siguió el grooming después evolucionando como hoy en día para Argentina es un delito no solo de acoso, sino o abuso sexual a niños, niñas, adolescentes, a través de la tecnología. Ya dejó de ser un delito informático y se entiende que es un delito que afecta justamente distintos derechos de las infancias y de las adolescencias también, ¿no es cierto? Y posteriormente pude ampliar, porque en ese momento el groomer era aquel que solamente, me encontré con este concepto muy vago y muchos mitos en Argentina, que el groomer era aquel que se hacía pasar por otro niño en internet para cometer acoso. Entonces, a ver, hoy en día sí que se habla mucho del grooming, pero como has dicho, que no siempre se tiene muy claro cómo, pues exactamente la definición. Entonces, ¿cómo lo definirías tú y si lo diferencias de otros delitos sexuales que afectan a menores? Bueno, el grooming hoy sí sabemos, y lo dicen los distintos organismos internacionales en materia de derechos de los niños y de las infancias y adolescencias, que el grooming es otra forma de abuso sexual contra las infancias, otra agresión sexual contra las infancias, porque es un delito de acoso y o abuso sexual cometido a través de Internet, cometido a través de, ya sea una computadora, un teléfono, una tablet, de distintas aplicaciones o de los juegos en línea y los juegos en red también. Entonces, eso es el grooming hoy. ¿Y qué lo diferencia de los otros delitos sexuales contra niños? Bueno, en primer lugar, que el grooming, Lucas, es un delito instrumental, aunque en derecho se llama un delito instrumental. ¿Por qué? Porque es el instrumento para la comisión de otros delitos conexos, de otros delitos. Es la puerta de ingreso hacia otros delitos de mayor gravedad. Incluso por eso es que incluso puede llegar hasta el homicidio o femicidio infanto-juvenil. Entonces, esa es una de las primeras diferencias del grooming como delito sexual a diferencia de otros delitos, porque no los demás no son delitos instrumentales. El delito de MASI, que es la obtención de fotos y de videos de contenido sexual de niños y adolescentes, no es un delito instrumental, es un delito en sí mismo. Entonces, esa es una diferencia, por ejemplo. Y el fin, porque el delito de grooming
quienes investigamos este tipo de delito tenemos que preguntarnos dos cosas fundamentales, que es, ¿quiere conocer a la víctima en persona, el agresor? ¿Sí o no? Y si la quiere conocer en persona, ¿para qué? Porque el abanico de posibilidades es enorme. Entonces, ese es otro de los delitos, de las diferencias de este delito, que no sucede con otros. La motivación, el fin en sí mismo, es una gran diferencia, porque el grooming como motivación puede tener contactar al niño o a la niña para obtener material, es otro delito que viene después, porque el grooming le da la llave y la posibilidad para el contacto y la obtención del material, si es a través de internet, o para que puedan encontrarse en una etapa presencial y abusar sexualmente. Entonces, el fin va a ser el abuso sexual. Entonces, la motivación es sumamente importante y es la gran diferencia también del delito de grooming de otros delitos, como por ejemplo la trata de personas, ¿no? Que es la captación y el transporte para. Entonces, el fin y la motivación es sumamente importante y la gran diferencia de este delito instrumental, además de per se la instrumentalidad del delito. Y Vanessa, hemos hablado un poco de la diferencia del grooming con otros delitos, pero tú que eres experta también un poco en perfiles, ¿hay diferentes tipos de perfiles en lo que sería el agresor, el groomer, o todos los groomers tienen el mismo perfil? No, claro, cuando yo comienzo con esta investigación en el año 2019, otro de los grandes mitos que yo me encuentro es este. Para el imaginario colectivo era todos lo mismo y querían lo mismo. Y yo digo, no, no. Determiné y encontré por lo menos 6, 7 tipos de delincuentes sexuales que habitan en Internet y homicidas y femicidas en Internet, porque siempre medio un delito sexual en el medio, además, que quieren distintas cosas, que tienen un modus operandi completamente distintos entre sí. Y, por ejemplo, se los voy a graficar con este ejemplo. La comunicación a través de Internet es sumamente importante, la huella que se deja en materia de lingüística forense, lo que le llamamos lingüística forense, es sumamente reveladora. Porque, por ejemplo, el groomer pederasta, el pederasta digital en sí, tiene una comunicación sumamente violenta. ¿Por qué? Le dice insultos, le da insultos a la víctima, improperios, quiere todo ya rápido, enseguida. Dame una foto porque si no te mato a tu mamá. Dame una foto y la insulta y la agrede y la hostiga y es violento en su forma de comunicar lo que quiere. Entonces, ¿por qué lo hace? Claramente con esa comunicación no pretende conocer a la víctima en persona, porque cualquier niño o adolescente que del otro lado lo estén agrediendo, insultando, no va a querer conocer a esa persona en forma presencial. Puede proveerle de material, de fotos y de videos, producto de la amenaza, porque también esa forma de diálogo que tiene tan violenta trata de vencer la resistencia de la víctima. Nosotros tenemos una resistencia en la que estamos todo el tiempo, no, no, no. Bueno, el niño, por ser una víctima vulnerable per se, porque es una persona en crecimiento y por su inmadurez, tiene una cierta resistencia que por esa violencia y su hostigamiento van a intentar quebrarla y vencer la voluntad y la resistencia de la víctima. Pero, por ejemplo, el groomer homicida o femicida, que es el que detallo en la última investigación, tiene una comunicación extremadamente cauta y controlada. Jamás se le va a escapar un insulto, un improperio. Va a tratar de ser el mejor amigo, el novio, la novia, falsamente, ¿no es cierto? No va a amenazar, no va a hostigar, va a tratar de comportarse como su complemento. Ver si le gusta el fútbol, le va a gustar el mismo equipo de fútbol que la víctima. Si le gusta una banda de música, le va a gustar la misma banda. Entonces va a tratar de ser lo que le falta, su complemento, ir llevándola. ¿Se puede hacer pasar por otro niño? Sí. ¿De su misma edad? Sí. ¿O no?
O puede presentarse con su verdadera identidad y no utilizar una identidad falsa. También sucede. Pero la comunicación va a ser completamente, falsamente amable. ¿Por qué? Porque lo que está tratando es desvirtualizar a la víctima para tratar de concentrar un encuentro y a través de concertar ese encuentro en instancia presencial, es donde ya la captó en forma física. Y ahí va a cometer o un delito sexual o su tentativa y posteriormente el femicidio u homicidio. Entonces, sí, claro, todos tienen una motivación distinta y su modus operandi va a ser distinto. Y esto es fundamental y clave poder reconocerlo porque de eso va a depender el tiempo que tenemos, ¿no? Para poder intervenir y que el delito cese. Esto, Vanessa, me parece muy interesante y como has dicho antes, ¿no? Quizá cuando aparece como un nuevo delito, sobre todo cuando hablamos de todo lo que es Internet, las nuevas tecnologías que cada vez van apareciendo nuevas formas de violencia, es como que determinamos de primeras que hay únicamente un perfil, no diferentes. Entonces, claro, eso es un problema a la hora de intervenir a la hora de prevenirlo. Entonces, yo creo que eso pasa en general con todos los delitos. No hay únicamente un perfil, hay perfiles infinitos. Entonces, está muy bien que se pueda determinar, que se puedan diferenciar y que sobre todo que se puedan estudiar todos. Gracias. No, por favor, sí, comparto la mirada porque partí de este gran mito de que eran todos los mismos y que querían exactamente las mismas cosas y que todos se hacían pasar por niños y digo, no, 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 no. Y por eso me interesó tanto poder desarrollar esto, porque claramente, sin lugar a dudas, la tecnología favoreció el progreso de la humanidad, pero conjuntamente ese progreso, nuevas formas de criminalidad fueron surgiendo y es acá donde nosotros decimos que los pederastas digitales se transformaron en una grave amenaza para las sociedades modernas, ¿no? Porque los criminales evolucionan, están atravesados por la tecnología y evolucionan y evolucionaron no solo en sus modus operandi, evolucionaron incluso hasta en la forma en la que tienen que dialogar y hablar, porque eso implica hablar con un otro que no tiene la misma edad que ellos y para poder llegar a ellos, ¿cómo hacerlo? Entonces, hay una gran evolución porque los criminales se adaptan a la cultura de la época que les toca vivir, ¿no? Y en términos de supervivencia, diría Darwin y Spencer, bueno, han tenido que adaptarse y va a sobrevivir el que mejor adaptación tenga, ¿no es cierto? También has hablado un poco, Vanessa, de que en muchos casos el grooming no solo se queda en la fase de, hablemos, manipulación online, sino que puede llevar a consecuencias más graves. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco de cómo se da esta escala de violencia y qué es lo que motiva a los agresores a llegar tan lejos. Comienza con un contacto, ya sea por cualquier red social, que puede ser, porque es una situación dinámica, no es estática, porque va a depender de las modas, del momento y de las aplicaciones que estén utilizando los chicos. O sea, también hacen ingeniería de fuentes abiertas, porque tienen que saber qué redes sociales están de moda, Instagram, Facebook, TikTok, o qué juego online, Minecraft, Roblox, cuál. Y a partir de ahí empezar a hacer este recorrido y no van a tener una sola red social, una sola cuenta. No tienen una sola cuenta de Instagram o de TikTok. Tienen 3, 4, 5 con diferentes números las que puedan tener, con lo cual también exhibir la cuenta esa sería un error porque se la dan de baja y tienen otra. Entonces, se contactan con una víctima, supongamos vía Instagram, y en este caso va a tener una comunicación falsamente empática. En este trabajo determiné que desde el primer hora que el groomer depredador, el groomer homicida o femicida se contacta con su víctima, ya sea una víctima varón o mujer, y le toma tan solo 60 días, 2 meses, poder desvirtualizarla. Esto quiere decir, le dice hola, se pone en contacto, comienza con este diálogo falsamente amable, en donde comienza esta falsa amistad para intentar relacionarse y ser su complemento.
intenta un trabajo también de desvinculación con la familia, en el que intenta posicionar a la familia como si fueran los enemigos, no te dejan salir a bailar, no te dejan hacer esto, no te dejan lo otro. Y 60 días después logran desvirtualizarla. Se concreta el 70% de los encuentros. O sea, le toma tan solo 60 días. O sea, tenemos 2 meses para que esa víctima no sea captada en instancia presencial. Porque hay 2 instancias. La instancia digital, donde opera a través de la digitalidad, la desvirtualizan y se logra el encuentro presencial. Ahí ya transcurrieron 2 meses, que es la que se da en la mayoría de los casos. ¿Puede darse en más tiempo? Bueno, sí, va a depender de las herramientas con las que cuente la víctima también para intentar reducir esas oportunidades y también, claramente, de las familias, ¿no? Del control parental que puedan ejercer o no. Concreta el encuentro presencial, siempre va a mediar un delito sexual, siempre. O la tentativa lo va a intentar abusar o va a abusarla sexualmente. Y posteriormente comete el femicidio infanto-juvenil de la vida. La motivación, todas las víctimas, claramente es sexual, pero por una cuestión de poder, de someterla, de hostigarla, de verla como un objeto. Y ante la negativa de no ceder, es donde se va a dar posteriormente después el femicidio. Pero ellos ya saben que esa víctima no va a volver. Saben que no van a volver a sus casas. No es que se van a quedar con el abuso sexual, con la comisión de ese delito y la van a liberar. No, ya sabe que no vuelven. Ya saben, de hecho, muchos de ellos ya llevaban elementos para poder cometer el femicidio. Uno de los casos en que se dedicaba a la pesca, esta persona ya llevaba su faca con la cual abría lo que recolectaba y lo llevó consigo elementos para cometer el femicidio. No es que a raíz de un arrebato comete... No, porque ya llevan elementos consigo que saben cuál va a ser el final y que las víctimas nos van a volver. Y ahí es donde cometen después posteriormente el femicidio. Vale, y bueno, nos has explicado ya un poco cómo se lleva a cabo este proceso de captación, ¿no? Que empiezan pues intentando, bueno, contactando con ellos a través de redes sociales, de juegos, y luego pues que poco a poco van hablando con ellos hasta ganar su confianza. Luego ya llega al nivel extremo de casos de violencia, pero bueno, centrándonos en el proceso como tal, ¿qué estrategias suelen utilizar estos agresores para ganarse esta confianza con los menores? Depende del caso, porque me he tenido casos en los que se hacen pasar por otras niñas, como ellos. He tenido casos en los que no han fingido una identidad, no se han ocultado en una identidad, muestran su propia identidad. He tenido casos en los que han sido sus primeras relaciones, porque hablamos también de niñas de 16 años que a lo mejor ya tienen una relación de noviazgo con un otro y que ese otro ha actuado para después con sus cómplices, ¿no? Entonces, va a depender del caso. Esto ha sido una de las cosas más interesantes para analizar el fenómeno. En el caso, la mayoría de los casos, lo que nos reveló también, es el aumento de los delitos cometidos en grupo, con una pluralidad de autores, lo que vulgarmente se conoce como una manada. Por eso yo denominé también en el año 2019 el grooming en manada digital, se comete en grupo. En este caso, siempre en reglas generales, en la mayoría de los casos, hay más de un agresor, hay más de un femicida.
Uno es el que entabla la relación con la víctima, el que hace la ingeniería a través de las redes digital, la desvirtualiza, y una vez que la desvirtualiza, ya están sus cómplices esperándolo en un lugar, o pasan a buscar a la víctima en un auto y están adentro del auto, o lleva el que primero la captó digitalmente, la lleva al encuentro de sus cómplices. Y eso ha sido sumamente interesante porque es donde estamos viendo que los delitos en grupo han crecido, y es preocupante. Y la minoría de los casos han sido lobos solitarios en los que no han tenido cómplices, ¿cierto? Así que para aquellos que no han tenido cómplices y que han sido lobos solitarios, te puedo decir que se hacen pasar por otra niña, con lo cual tienen un lenguaje como si fuera una niña de 12 años. Y ahí es bastante difícil, más aún ahora con la incorporación de la inteligencia artificial y de que hay aplicaciones que simulan ser un niño, ¿no? Que también lo advierto en mi investigación. Entonces, hoy poder identificar, hay que tener muchas herramientas para poder identificar que el otro en realidad es un niño creado por inteligencia artificial, o, ¿no es cierto? En reglas generales, se contactan haciéndose pasar por otros niños. Y tener un diálogo empático y justamente colocar a la familia como enemigos para que se aleje de la familia, se aísle de la familia. Este es otro de las metodologías también que utilizan. Y tratar de desvirtualizarla. Pedirle que se conozcan, que se dé un encuentro. Con aquel que utilice su verdadera personalidad, bueno, puede ser que intente hacerse pasar por una relación como un lover boy, una relación como de novio, de intentar falsa. A mí no me gusta utilizar la palabra ni conquistarla, ni seducirla, porque no hay nada de romántico y no voy a romantizar el grooming ni voy a romantizar a los agresores. Pero a través de esa manipulación que intentan hacer para que la víctima, vencer su resistencia, para intentar de alguna manera concentrar ese encuentro, van a fingir ser sus mejores amigos, sus novios, o incluso citarla. Uno de los casos la citó para una pool party, una fiesta en la piscina, en la pileta, y volvió nunca más. Y era un adulto, y ella una víctima de 12 años de edad. Entonces, hizo todo un trabajo de manipulación para intentar que ese encuentro se dé. Y en otros casos, bueno, por ejemplo, era la pareja, la misma pareja, que tenía permiso de autorización de los padres, que la iba a buscar a la casa. En otro de los casos, era un compañero de la primaria. Ya en la universidad se volvieron a reencontrar y él recordaba que en la primaria ella nunca había reparado en él. La vuelve a buscar de grande, le pide que le haga un trabajo práctico para la facultad, a ella, era un trabajo pago, ella cobraba sus trabajos para la universidad, lo realiza y que habían quedado en que se iban a encontrar, y ella nunca más regresa. Entonces, bueno, tienen estrategias adaptables según también la respuesta de la víctima. Porque no todas las víctimas van a responder de la misma manera. Decir que todos los niños son iguales sería un gran error, ¿no? Cada niño, por más que ser niño no significa ser igual unos a otros. Son personas en crecimiento que son completamente distintas porque cada uno tiene una herramienta distinta y responde de distinta manera. Así que bueno, las estrategias cambian según también la personalidad de la víctima.
continuando un poco con el tema de las plataformas, pues sí que es verdad que en un mundo tan digitalizado como el actual, pues los espacios donde los niños y los adolescentes pues socializan han cambiado. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco sobre las plataformas digitales, no sé si redes sociales o videojuegos, que son las que más utilizan pues los agresores a la hora de llevar esa captación. Y va a ser dinámico, va a ser completamente dinámico porque depende de las modas del momento. Entonces, de repente, hoy si se utiliza más TikTok y en el 2012 se utilizaba más Facebook, bueno, van a ir prestando atención de acuerdo a cuáles son las redes sociales que están en boga en ese momento, ¿no es cierto? Así que tenemos que estar muy, muy atentos, como también los juegos en red. Hay que tener mucha atención a los juegos en red porque también los utilizan. Y algo que me pareció sumamente interesante para analizar y para compartir es que no utilizan una sola red, ¿no es cierto? Porque supongamos que utilizan la red de Instagram en primer lugar para contactarse con ellos. Comienzan por Instagram. Después le van a pedir el WhatsApp. Ya la tienen en WhatsApp. Entonces continúan la conversación ahí. Pero también le pueden pedir, bueno, sigamos por Snapchat, por ejemplo. Entonces continúan conversando por Snapchat. ¿Por qué? O comienzan por Instagram, o comienzan por Roblox. Después, a raíz del servicio de mensajería privado que tienen, les pueden pedir el teléfono y ya la tienen en WhatsApp. ¿Por qué hacen esto? ¿Es azaroso? No, porque justamente lo que intentan es que si las familias empiezan a ver las conversaciones, ¿no es cierto? Reviso el Instagram, reviso el juego, reviso Snapchat, no entienden el hilo conductor. Entonces lo que tratan es de fraccionar las conversaciones que van teniendo para que ustedes no puedan comprender y las familias no puedan comprender el hilo conductor de la conversación. Así que eso es bastante, bastante difícil porque uno se obliga a tener que hacer un control parental de absolutamente todas las aplicaciones que se estén utilizando, ¿no es cierto? O esta pregunta, ¿sabemos todas las aplicaciones y todos los juegos a los que nuestros hijos bajaron o descargaron el teléfono en la computadora? ¿Sabemos, conocemos, sabemos cómo funcionan? Bueno, tiene que ver mucho, mucho esto, ¿no es cierto? Estar muy, muy atentos a eso. Y delante de estas dificultades, porque al final con tantas aplicaciones, lo que has dicho, sobre todo que están en constante evolución, que a veces salen aplicaciones nuevas, salen juegos nuevos. Entonces, delante de todas estas dificultades sobre todo lo que dices del hilo conductor, que los padres y las madres quizá al acceder a alguna red social de su hijo o su hija o algo, dicen, ostras, no entiendo esta conversación, lo que dices, ¿no? No hay un hilo conductor. Entonces, delante de todas estas dificultades, las familias, ¿cómo podrían prevenir estos hechos? ¿Qué señales de alerta deberían tener en cuenta los padres y madres para poder detectarlo? Con respecto al tema de lo que tiene que ver con la prevención, bueno, por un lado, la realidad es que es súper, súper importante el control parental efectivo, ¿no es cierto? Que le llamo yo. Pero cuando hablamos de control parental, no estamos diciendo una palabra fea de control de controlar. No se trata de ese control, se trata de supervisar, del cuidado, de eso se trata, ¿no? Porque si bajamos una aplicación de control parental, no va a ser el trabajo del humano. Entonces, nosotros podemos tener una aplicación que descargamos en el teléfono, donde nosotros podemos ver qué tipo, si habla o no con alguien y los mensajes y demás, o incluso hasta impedir y bloquear, ¿no es cierto?, que pueda hablar con extraños desde una aplicación. Pero si los dejamos en manos de esa aplicación, la realidad es que no tenemos ni siquiera un 80% ni un 100%. Es bastante poco. Entonces, lo que yo necesito es no solo que descarguen una aplicación de control parental, sino que también los padres puedan supervisar, puedan hacer supervisar, cuidar, proteger, estar pendiente y estar viendo, bueno, qué aplicaciones bajaron los chicos,
qué aplicaciones están usando, qué aplicaciones están de moda, porque si yo los dejo solo con la tecnología, ¿no es cierto?, con el chupete electrónico, no, la verdad es que las redes sociales no fueron creadas por psicólogos infantiles preocupados por el bienestar y la salud mental de los niños. Estamos viendo todo lo que sucedió. Entonces, tienen que hacer control parental, ¿sí?, para reducir las oportunidades, y si quieren acompañarlo de una aplicación y descargarla también. A ver, la pregunta iba más o menos de lo que estaba hablando, ¿no? Del tema de la prevención, y que Sí. si además de esas aplicaciones de control parental y la supervisión de la que hablabas, pues qué medidas de prevención o qué consejos recomendarías a las familias o incluso a los propios menores para evitar estas situaciones, o al menos para intentar minimizar por los riesgos. Vale, pues Bueno, en cuanto a todo lo que tiene que ver en materia de prevención para las familias, justamente también en Asesinos en Línea me permití hacer eso, porque en la investigación pura no lo podía hacer. Creo que en primer lugar tenemos que abogar por el diálogo, de explicarles qué es el grooming, porque no se trata solo del grooming, sino se trata de los delitos sexuales en general, y que ahora estamos atravesados por la tecnología. Entonces, en primer lugar, explicarles la situación de qué es lo que está pasando. Porque si nosotros le damos un celular o una computadora a un niño y no le enseñamos a cuidarlo, o sea, está bien, yo te entrego esto, te enseño de informática lo que quieras ahora, pero no te estoy enseñando a cuidarte. Eso no es enseñarles a cuidarse. Entonces, tenemos que enseñar a cómo cuidarse para poder reducir las oportunidades, ¿no? Eso por un lado. Que no prendan cámaras, por ejemplo, con desconocidos para hablar, si es que tienen una computadora, que no coloquen la cámara. Me gusta mucho esto de, si hay una computadora en casa, que esté en un espacio común, no en el cuarto, la tecnología en el cuarto no, porque cuando todo sucede en los hogares a puertas cerradas. Yo recuerdo que hace muy poquito hice un relevamiento también de datos con respecto a qué pasaba con esto del cuarto en la puerta, si la puerta estaba cerrada con los niños adentro, si se lo permitían, y la mayoría dijo que no le permitían que cerraran la puerta en los cuartos. Pero hay cuestiones que no me están coincidiendo, porque la mayoría sucede en un cuarto a puerta cerrada. Entonces, tratemos de retirar la tecnología de los cuartos, que la computadora esté en un espacio común en donde nosotros podemos estar observando gestos, el comportamiento no verbal. ¿Qué es lo que no nos están diciendo? Pero estoy viendo que a la cara que le está pasando algo, a sus ojos, a su expresión, a si hay un nivel de ansiedad que está creciendo, qué es lo que sucede. Después, cuando nos vamos a dormir, retirar la tecnología de los cuartos. ¿Por qué? Porque los pederastas digitales, en términos generales, suelen también dialogar mucho con los chicos cuando los padres se van a dormir. Mientras las familias están descansando, les dan instrucciones de lo que tienen que hacer. Saca el teléfono, ahora cuando tu papá o tu mamá se va a dormir, ahí empezamos a hablar. Y claro, y los padres están desmayados porque se levantan capaz que a las 6 de la mañana a trabajar, a llevar a los chicos al colegio. Entonces, retirar en una canastita son hábitos. Retirar en una canastita, bueno, hora de dejar los celulares en la canasta. Tenemos los celulares ahí, asegurar dónde están los equipos para que no los puedan ir a tomar después, cuando la familia descanse, y la familia descansa sin tecnología. Eso me parece que es sumamente también interesante. No entregarle un celular a un niño de 9 años. No está listo, no está preparado. Recién a partir de los 16 años, 15, podríamos estar hablando que estamos maduros como para poder incorporar esto. No te preocupes, la verdad es que ha sido igualmente súper interesante todo. La verdad es que a mí me ha gustado mucho, me ha servido mucho. Y bueno, pues la verdad es que no sé si quieres comentar alguna cosita antes de cerrar. Que les quiero agradecer muchísimo a ustedes, muchísimas gracias. La verdad, me parece buenísimo que podamos estar conversando de estos temas que les interese, porque siento que
durante mucho tiempo se minimizó lo que es el delito de grooming y no se comprendió hasta dónde podía llegar y que no es solo el grooming, ¿no? Sino son todos los delitos sexuales que encontramos, porque el grooming solamente es un delito instrumental, no perdamos de vista eso. Y bueno, los invito a que se contacten conmigo a mis redes sociales, Criminología Argentina, en Instagram, en Facebook, en Twitter también, ahí, y a que puedan ver mi libro Asesinos en Línea. Y también vamos a mencionar el libro de Infancias y Adolescencias, Delitos en el Ciberespacio, que este fue con el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital, en donde está la investigación del grooming como delito instrumental. Y déjenme decirles que aparte Asesinos en Línea tiene 2 prólogos brillantes, que uno es del doctor Fernando Andrés Burlando, que es abogado penalista, que me pareció sumamente importante nutrir en materia penal el libro, y del doctor César San Juan Guillén, también que es un psicólogo criminal del País Vasco, así que la verdad es que es un material que les va a interesar mucho porque es sumamente muy completo. Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, Gracias a Vanessa. ti. Pues nada, nos vemos en el próximo podcast. Adiós. Nos vemos, hasta luego.